Bienvenidos al programa Maravillosa Misericordia. Es un privilegio poder llevarle alimento espiritual a través de este podcast bíblico. Ministerio del Pastor Ito Guerra. Amigo, amiga, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted. En su programa Maravillosa Misericordia, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos puede contactar en el número panameño más 5076802 más 50768020055. Ahora edifíquese con este alimento espiritual. ¿Sabe usted que nuestra relación con el mundo debe ser como el agua y el aceite? Dios nos llama a ser diferentes al movimiento inmoral de la actualidad. Él está consciente que vivimos en medio de una sociedad llena de pecado y maldad, pero Él nos protege, nos defiende, nos cuida como un padre a un hijo. Que el Señor te bendiga. Bienvenido al primer episodio del programa Maravillosa Misericordia. Sé que será de bendición para ti. Por eso, te invito a que tomes nota de todo lo que hablaré para que puedas estudiar y meditar la palabra de Dios durante esta semana. El título de hoy es Como el agua y el aceite. El texto central está en 2 Corintios 6, 14 al 18. Versión Dios habla hoy. Dice así: No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque, ¿qué tiene en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártese, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. En una ocasión escuché: si sientes mariposas por alguien que no ama a Dios, toma 3 días de ayuno para que mueran de hambre. Siempre utilizamos 2 Corintios 6, 14 al 18 para aconsejar a los enamorados. Pero no es aplicable únicamente a estos casos. Pablo anima a los corintios a que no se asocien íntimamente con aquellas personas que no creen en el Evangelio. El concepto de separación del mal es fundamental para la relación de Dios con su pueblo. ¿Sabía usted que Dios lo ha escogido para ser su hijo? ¿Sabía usted que Dios lo ha escogido para que usted sea su pueblo? Quiero que hoy veamos 6 puntos importantes que todo creyente debe conocer para ser íntegros ante Dios. Número 1. Separación. Requisito constante al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, la separación era un requisito constante para el pueblo de Dios. Dios mandó a no adoptar las religiones y que no se conformaran a las normas morales de las sociedades que lo rodeaban. En Éxodo 23, el versículo 23 y 26 nos habla un poco de esto. Dice así: mi ángel irá delante de ti y te llevará al país de los amorreos, hititas,
fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, a quienes yo arrancaré de raíz. No sigas el mal ejemplo de esos pueblos, no te arrodilles ante sus dioses, ni los adores. Al contrario, destruye por completo sus ídolos y piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad y haré que no mueras antes de tiempo. No habrá en tu país ninguna mujer que aborte o que sea estéril. ¿Sabía usted que Dios aún dejó normas para la alimentación? Por salud y para mantener la diferencia entre otros pueblos. En Levíticos 11:44 lo encontramos. También Dios advierte a su pueblo de cuidar a sus hijos e hijas de los cananeos, ya que si llegara a haber una relación íntima o estrecha con el mundo, destruirá la santidad a Dios y creará una separación. El supremo llamamiento del pueblo de Israel era ser un pueblo santo. Éxodo 19:6 dice: ustedes me serán un reino de sacerdote, un pueblo consagrado a mí. Ellos tenían que ser un pueblo que reflejara la persona de Dios, su santidad, en tanto que se separaban de las costumbres inmorales de los que no pertenecían a Dios. Más adelante en Esdras 9:2 encontramos que el pueblo de Israel no cumplió con las normas de Dios. Esdras 9:2 dice: ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esa gente. Por lo tanto, el pueblo de Dios se ha mezclado con la gente de otros pueblos, y los primeros en cometer este pecado han sido los jefes y gobernantes. Esdras, al regresar a Jerusalén, descubrió que muchos del pueblo, incluso sacerdotes, levitas y gobernantes, se habían casado con mujeres que adoraban a otros dioses y practicaban las abominaciones e impurezas paganas. Dios exigía a su pueblo que fuera santo, diferente y separado de todos los otros pueblos, a fin de pertenecer a Él como pueblo escogido. Una de las principales razones por las que Dios castigó a su pueblo con el exilio en Asiria y Babilonia fue su persistencia en acomodarse a la idolatría y al estilo de vida de las naciones circunvecinas. Punto 2. Separación del creyente. Debe haber una separación al sistema inmoral del mundo. Dios nos llama a ser diferentes al movimiento inmoral de la actualidad. Él está consciente de que vivimos en medio de una sociedad llena de pecado y maldad, pero Él nos protege, nos defiende, nos cuida como un padre a un hijo. Jesús, cuando oraba por sus discípulos antes de partir de la tierra, dice estas palabras que la encontramos en Juan 17:15. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. ¿Sabe? Es muy grave tener una intimidad con el mundo. Dios es drástico con el que le aborrece. Santiago 4:4 dice: oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Dios nos muestra su amor y misericordia en decirnos con detalle lo que no debemos hacer, de que debemos cuidarnos. Él conoce bien lo que usted y yo estamos pasando justo ahora. Hace 2000 años atrás lo profetizó a través del apóstol Pablo. Mire lo que dice 2 Timoteo 3, el versículo 1 y 5. También debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios. Desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión.
No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Impresionante, ¿no? Primera de Corintios 5, el versículo 9 y 11, nos habla específicamente de esto. Escuche lo que dice. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con eso no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son avaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así, ni siquiera comer juntos. Lastimosamente, usted y yo debemos saber que dentro de la grey o del pueblo de Dios hay personas como estas. Recordemos que junto al trigo crece la cizaña. En 2 de Tesalonicenses 3, el versículo 6 dice así: Hermanos, les ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada. Por eso he titulado este primer episodio como el agua y el aceite. Usted y yo debemos separarnos de las cosas que nos alejan de Dios. ¿Sabe? Debemos separarnos de los maestros, iglesias y las sectas que enseñan errores teológicos y niegan la verdad bíblica. Mateo 7:15 dice: Cuídese de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Romanos 16, 17, 18 dice: Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de las enseñanzas que ustedes recibieron. Apártese de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Número 3, la actitud en la separación. Nuestra actitud ante la separación con el mundo debe ser: 1. Rechazo al pecado. Primera de Juan 2:15 dice: No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Número 2, una oposición a la falsa doctrina. En Gálatas 1:9 dice: Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Otra actitud en la separación es un genuino amor por aquellos de quienes hay que separarse. Juan 3:16 dice: Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Otra actitud es el temor de Dios en la perfección de la santidad. 2 de Corintios 7:1 dice: Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios, procuremos alcanzar una completa santidad. Número 4, el propósito de la separación. Como primero, debemos saber que es para perseverar en la salvación. En Apocalipsis 3:11 dice: Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Otro propósito de la separación es en la fe.
En 1 Timoteo 1, 18, 19 dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a la palabra profética pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. También otro propósito es la santidad. En 2 Corintios 7:1 nos dice: así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenerlos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Otro propósito en la separación con el mundo es la santidad. También vivir solo para Dios. Convencer al mundo de las verdades y bendiciones del Evangelio. Sabe, con nuestro testimonio nosotros podemos alcanzar a muchas personas. Con nuestro testimonio podemos evangelizar el lugar donde vivimos. Es mejor el testimonio que 1000 palabras. Es mejor una vida íntegra que 1000 libros. Dios quiere que usted y yo seamos diferentes al mundo. Que entre usted y el mundo sea como el agua y el aceite. Número 5. Si tenemos la debida separación, Dios recompensará con bendición, protección y cuidado paternal. Él promete ser todo lo que un buen padre debe ser. En 2 Corintios 6, del 1 al 18, habla acerca de esto. Quiero leer un pedazo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si usted y yo nos separamos del mundo y de todo lo que hay en él, tendremos la bendición de Dios, tendremos la protección de Él, tenemos el cuidado de un padre. Su palabra dice que aunque padre y madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Pero usted debe saber que si no se separa del mal, este es el sexto punto, el creyente perderá la comunión con Dios, la aceptación del Padre y los derechos de hijos. En Romanos 8, 15, 16 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Dios nos está llamando a que nos separemos del mundo. Usted y yo debemos separarnos del mundo. Debemos enfocar nuestra vida por completo en Él. Debemos buscar su rostro. Debemos amarle a Él sobre todas las cosas. Dios quiere un pueblo íntegro, un pueblo que sea semejante a Él, un pueblo que refleje su gloria y su poder. Querido oyente, si usted no tiene a Cristo en su corazón, le invito a que repita esta oración conmigo para que usted dé el primer paso para la separación con el mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero al pecado, a todas esas cosas que nos separan de Dios. Repita: Padre Celestial, en este momento presento mi vida ante ti. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco que he estado lejos de ti por los malos deseos de mi corazón. Te acepto como mi único Salvador. Creo en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Sé que moriste, pero también sé que resucitaste. Estás a la diestra del Padre y ahora vives, moras en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con tu Espíritu Santo. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Si usted ha hecho esta oración, usted puede acercarse ahora con confianza a alguna iglesia donde le quede cerca. Usted debe crecer en la palabra del Señor. Debe echar raíces. Debe estar firme en la palabra de Dios. Y así, cuando venga la tentación, usted pueda tener la palabra de Dios en su corazón, en su mente, y poder proclamarla en cualquier circunstancia. Busque ayuda y siga hacia adelante. Escríbanos a nuestras redes sociales para saber que usted ha recibido a Cristo en su corazón y así poder aconsejarlo y orientarlo en esta nueva vida. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Recuerde, medite día y noche en la palabra del Señor y todo le saldrá bien. Me despido de ustedes con la bendición sacerdotal que encontramos en Números 6, 24 al 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz. Que el Señor me los bendiga.